Vera Villanueva. Bueno, yo básicamente voy a hacer la entrevista para este Media Lab. Eh, ¿Qué tal? Me gustaría, doctor, a todos que brinde una pequeña presentación sobre su rol en la salud y, bueno, todo lo que usted ha venido desempeñando de manera muy breve, por favor. Ok. Bueno, yo soy el doctor David Arturo Sánchez Sánchez. Soy médico ginecólogo aquí en la ciudad de Mexicali, en México. Sería este mi quinto año de egresado de estar trabajando como profesional. Yo me desempeño en dos áreas específicamente. Me desempeño en una institución pública que es conocida aquí como el Instituto Mexicano del Seguro Social y también me desempeño de manera privada en mi práctica como médico, consulta, cirugías, básicamente abarcando todo lo que es la especialidad de ginecología y obstetricia. Am, Ujú. realmente, eh, perdón, Sí, correcto. Continúe, disculpe. no, no, no. Realmente el desenvolvimiento en ambas áreas es de manera diferente. Eh, una es un poquito más atareada, un poquito más, podemos decir, mm, humana en cuanto al aspecto de que se atienden grandes poblaciones, y la otra es un poquito más específica y directa en cuanto a mis pacientes de la consulta privada. Correcto. Bien, muchas gracias. Sí, nos quedó claro. Bueno, Ujú. vamos ya a centrarnos en el tema de la entrevista. Bueno, básicamente estamos hablando sobre el aborto, ¿no? Es un tema, en algunos países es un tema tabú, en otros se habla muy bien de eso, pero queremos Ok. saber cómo es en la República Mexicana. ¿Es legal el aborto? ¿Es ilegal? ¿De qué forma se lleva el aborto en nuestro hermano país de México? Bueno. Realmente no sé cómo se haga o cómo se determine en otras partes específicamente, porque como dices, ¿no? O sea, puede haber países en donde es un tema tabú, incluso dentro de un mismo país hay regiones donde todavía hay esa como ambivalencia en cuanto a hablar del tema, pero aquí en México se regula de una manera prácticamente independiente en cada estado. A nivel federal, o sea, a nivel de todo el país, hay algunas indicaciones normadas en donde tú puedes llegar a tener un aborto, pero terapéutico o médico, solamente bajo ciertas circunstancias, o sea, que cumplan criterios de tanto éticos y tanto médicos. Sin embargo, en algunas partes de la República, como por ejemplo sería el caso de aquí de Baja California, el aborto ya tiene pues aproximadamente entre 1 y 2 años que fue legalizado de manera voluntaria hasta antes de algunas semanas. Entonces la paciente, si así lo desea, puede llevar a cabo su proceso de aborto legal. Correcto. ¿Y qué criterios se toman en cuenta más o menos para que, como usted mencionó, sobre los criterios que cumple cada estado o cada ciudad, ¿no? En cuanto a la legalización del aborto? Sí, por ejemplo, los principales serían criterios que tienen que ver más con la cuestión médica o la cuestión ética, y en esto me refiero, por ejemplo, a algo que ponga en peligro un embarazo en donde la mujer tenga peligro de muerte o un peligro de un desenlace fatal en cuanto a estar llevando un embarazo, pacientes que tengan enfermedades cardíacas, pacientes que tengan enfermedades que puedan complicarse durante el embarazo, em, pacientes que, por ejemplo, en su embarazo hayan detectado que no hay viabilidad para el bebé, para el producto, o, por ejemplo, ya una tercera opción sería pacientes que hayan tenido su embarazo de manera no deseada. Hablamos de cuestiones como violación, principalmente, ¿no? Claro.
Y bueno, hablando también ya sobre, bueno, hay varias metodologías, me imagino también allá, ¿no? De la forma en que se puede adoptar. Una de ellas es las pastillas. Uno de los elementos químicos a los que más o menos tenemos conocimiento es acerca del misoprostol, que es creo que más allá de una pastilla, es un elemento químico, ¿no? Que tiene varios medicamentos traen consigo ya esto. Háblenos sobre este elemento, ¿no? O sobre las pastillas abortivas en general. Ok. Digo, finalmente hay diferentes medicamentos y hay algunos esquemas, pero como dices, yo creo que el más conocido es el misoprostol. Ujú. Eh, de inicio, algunos esquemas manejan otro medicamento que también se llama mifepristona, sobre todo aquí. A veces no es de tan fácil acceso como el misoprostol, pero hablando de las pastillas, como decimos, más conocidas, podemos decir que a veces pueden llegar a ser hasta de acceso em, fácil para cualquier tipo de persona, ¿no? Puedes llegar a ver pacientes que ya de manera voluntaria llegan a tomar o a usar estos medicamentos y pues al momento de la exploración o al interrogatorio sospechas el uso de ellos, ¿no? A veces es un poquito difícil, yo creo que regular el poder adquirir estos medicamentos, pero siempre lo recomendable pues es que sea bajo la supervisión o bajo el conocimiento de un médico que esté em, tanto certificado como con el conocimiento de poder llevar a cabo algún proceso en caso de complicaciones o efectos secundarios de estos medicamentos. Ah, y el misoprostol originalmente fue creado para qué, sí, podría decir, ¿no? Ok, misoprostol tiene diferentes usos. Originalmente se pensaba en su uso en pacientes que tuvieran úlceras pépticas, porque es un derivado de prostaglandinas. Entonces, ayuda a este tipo de pacientes. Hablamos pacientes que tengan, por ejemplo, síntomas de agruras, de reflujo, que tengan ulceraciones debido a este tipo de problemas gástricos, digestivos. Y como lo comento, o sea, al ser un medicamento análogo de prostaglandinas, se dio cuenta en el efecto de las contracciones uterinas, de la dilatación del cuello, de la matriz, que también funcionaban de esta manera, ¿no? Correcto. Y estos medicamentos, estas pastillas abortivas son distribuidas, se podría decir, en algunos lugares en farmacias de manera ilegal, o sea, de manera clandestina, ¿no? Mm. ¿Qué opina usted sobre ello, de que algunos países lo están tomando de manera ilegal, de manera clandestina, están vendiendo estos medicamentos? Sí, yo creo que ahí, pues a veces es una falla en nuestros sistemas, ¿no? En nuestros sistemas eh, de salud, en nuestros sistemas del gobierno, porque pues ahí tendría que haber un poquito más, o deberíamos de ser un poquito más estrictos en la regulación de estas locaciones que son las que distribuyen los medicamentos. Digo, a final de cuentas siempre va a haber imperfecciones en cada sistema, pero pues mientras mayor regulación, mientras más estricto se sea en todo esto, pues mayor control se va a tener sobre el acceso a estos medicamentos, ¿no? Entonces, al menos aquí ya se trata de establecer que solo con receta médica se pueda adquirir el medicamento, pues sin embargo debe haber alguna fuga por algún lado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es algo que deberíamos de cambiar, porque pues para eso se trata de hacer todo este tipo de regulaciones también en cuanto a lo normativo, para que no tenga que haber o para que no exista esa cultura de un aborto clandestino. Correcto. Y en cuanto a los peligros que corre una mujer cuando toma pastillas abortivas sin receta ni supervisión de un médico, ¿qué peligros puede correr esta persona? ¿Podría poner en riesgo su vida o qué consecuencias, qué peligros, a qué peligros se está exponiendo esta persona?
Sí, o sea, van desde situaciones que puedan llevar a algo leve, alguna infección, algún sangrado, que no pase a mayores consecuencias si llega a una atención médica rápida, pero pueden llegar a situaciones muy lamentables, como llegar a estar hospitalizada en una terapia intensiva, con soporte, y pues en casos muy particulares, incluso a que sí lleguen a la fatalidad, ¿no? Porque pues el uso de estos medicamentos pueden promover un sangrado importante, ese sangrado importante llevar a una falla orgánica múltiple o viceversa, si el sangrado cesa, pero no hay la salida completa de los productos de la gestación, pues también puede llevar a infecciones o problemas de coagulación en la sangre y pues eso a final de cuentas llevará a la muerte. ¿Existe algún dato estadístico allá en la República, por ejemplo, de México? ¿Existe algún dato estadístico que indique si es que el consumo de pastillas abortivas de manera ilegal o prácticamente sin supervisión, existe algún dato estadístico que diga eso de que hay mayor cantidad o menor cantidad de personas que utilizan estos medicamentos sin supervisión? Mm, Yo creo que solamente sería especulativo porque no, pues no hay forma de establecer una estadística en ese aspecto, ¿no? A final de cuentas, hay veces que las pacientes llegan y si el consumo del misoprostol o de los medicamentos fue vía oral, es difícil detectarlo en el momento. Es más fácil cuando lo utilizan de manera vaginal, porque pues al momento de la exploración todavía encuentras restos del medicamento y pues a final de cuentas esto puede llevar a un subdiagnóstico en lo legal de pacientes que lo hayan hecho de manera eh, pues clandestina o voluntaria en su domicilio, ¿no? Claro, correcto. Y en el caso, por ejemplo, de que esta persona se llega automedicado, vamos a llamarlo así, sin supervisión, ¿qué Ajá. síntomas deben alertar a esta persona para que acuda inmediatamente a un centro de salud? ¿Cuáles son los síntomas principales? Ok. Digo, el misoprostol tiene varios efectos, pero uno de los principales síntomas sería un dolor intenso, un dolor muy intenso a nivel abdominal, un sangrado que no sea dentro de lo normal, que sea mayor a una menstruación, a la regla de la paciente, o este, persistencia de este mismo sangrado. Y algunas veces llegan por fiebre porque como las prostaglandinas generan una respuesta inflamatoria en nuestro sistema, ayudan a que la temperatura corporal aumente y queda como síntoma la fiebre. Entonces, casi siempre son esos los síntomas con los que pueden llegar las pacientes, pero como un síntoma de alarma, más que nada sería el dolor y el sangrado. Claro. ¿Y existen consecuencias a largo plazo después de un aborto mal practicado como estos, por ejemplo, ya sea que la paciente puede quedar estéril o infértil? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que pueden suceder? Mm, yo creo que las consecuencias a largo plazo más importantes tendríamos que considerar la recurrencia del aborto. O sea, si es una práctica común, que no está descartado, sobre todo en pacientes jóvenes, eh, es posible que en el largo plazo puedan seguir abortando ya de manera espontánea, incluso sin necesidad de usar el medicamento. Pero, por ejemplo, si hay pacientes que tuvieron sus abortos, pero no los completaron con el puro medicamento y se sometieron a algunos procedimientos, también pueden llegar a tener esterilidad o dificultad en la concepción porque los legrados o las aspiraciones manuales endouterinas, que son los dos procedimientos, pueden generar adherencias por dentro de la matriz y eso impedir la adecuada implantación del huevito. Correcto, muy clara la información. Y bueno, ¿existe suficiente información, ya sea en las redes o en los medios allá, por ejemplo,
¿existe suficiente información sobre los riesgos que puede tener una persona si consume estos medicamentos sin supervisión médica? ¿Usted cree que existe la información suficiente? Ah, yo creo que se empieza a hacer un poquito más del conocimiento general, del conocimiento de la población, con estas nuevas leyes que te digo que se han aprobado en varios estados de la República. Creo que ha servido también para que, pues, sobre todo las pacientes jóvenes, que son las que a veces llegan con el miedo porque, pues, se les fue de las manos una situación y pues quedaron embarazadas y todo, tienen un poquito más de confianza para asistir a un médico y poder llevar a cabo un proceso legal de el aborto, ¿no? Claro, claro, eso sí, pues depende mucho también de la población, en cuanto se informe, se enfoque en todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, continuando con la entrevista, ¿algún impacto o qué impacto psicológico genera el aborto ilegal o el consumo de estos medicamentos en estas pacientes? Incluso yo creo que de manera legal, el impacto psicológico es fuerte. Eh, Sabemos que todo esto del aborto también va muy de la mano de la cuestión religiosa, de la cuestión espiritual. Entonces, sí es importante el impacto porque cuando la paciente llega a decidir por un aborto, casi siempre es dentro de un conflicto interno, ¿no? Entonces, aunque no lo desean de una manera real, llevar a término o seguir con un embarazo, siempre es muy común ver que les afecta el llevar el proceso. Entonces, yo creo que siempre se van a quedar con una situación en su cabecita, en sus emociones de tal vez no lo debía haber hecho, tal vez debí seguir adelante. Implica otras cosas también, cuestiones de pareja, la persona con la que estuvieron probablemente ni siquiera a veces es su pareja. Entonces son muchas situaciones, es miedo, es arrepentimiento, es muchas cosas, así que sí, el impacto psicológico siempre está, ya sea de mayor o menor intensidad, pero siempre va a estar ahí. Claro, y ya casi para finalizar, ¿usted ha tenido la oportunidad de tratar algún caso en donde una persona se ha automedicado de esta forma sin supervisión? Sí, yo creo que me han tocado varias veces. Principalmente me toca en el ambiente institucional, en institución pública, y pues sí, es relativamente común. O sea, no te digo que es el más común de las formas, porque la más común es que las pacientes lleguen a tener sus abortos espontáneos por otras situaciones, pero sí hay muchas pacientes jóvenes o incluso pacientes ya un poco más grandes, pero que no planean ese embarazo, que llegan con posterior a la ingesta de sus medicamentos, ¿no? Pero te digo, casi siempre es en el ambiente hospitalario. Es raro que lleguen a mi consulta privada. Casi siempre a mi consulta privada llegan para la asesoría y tomar decisiones y todo eso. Claro, para que cumpla la función de obstetricia, ¿no? Eso básicamente la planificación familiar y todo lo que tiene Ujú. que ver con ello. Y ya para finalizar, doctor, ¿algún mensaje usted como personal de salud que dé a todas las personas, sobre todo jóvenes o personas que practican este tipo de cosas, de automedicarse sin supervisión? ¿Algún mensaje que usted pueda dar, tal vez? Sí, yo creo que el mensaje importante aquí, y como lo hemos estado platicando, es que independientemente de cómo lo hagan, yo creo que siempre va a ser importante que busquen asesoría médica antes de tomar cualquier decisión, porque siempre es más fácil escuchar a la amiga, a la hermana, a la vecina, y pues no siempre va a ser la misma respuesta en todas las mujeres con el uso de algún medicamento,
el protocolo de alguno de sus embarazos. A veces lo hacen sin saber realmente si ese embarazo va a ser viable. A veces el aborto está indicado por alguna de las situaciones, pero con el desconocimiento, por el miedo, por la incertidumbre, lo hacen de manera personal y llegan a situaciones en las que a veces pues es un poco tarde y no se alcanzan a hacer cosas para poder llevar las cosas de manera óptima y llegan a tener hospitalizaciones innecesarias y todo. Entonces, siempre buscar la asesoría antes de cualquier situación, antes de cualquier decisión y finalmente ya con todas las cartas sobre la mesa, tomar sus decisiones conscientes para que puedan seguir adelante con su vida, ya sea también después de todo eso, llevar una planificación adecuada, cuidarse, la anticoncepción y, y qué más, ¿no? Que les pueda ofrecer su médico. Claro, muchas gracias, doctor David, por su tiempo y por toda la información valiosa que usted nos ha dado el día de hoy. Básicamente nos va a servir muchísimo para el producto que queremos hacer. Realmente, muchas gracias a usted también. No, ¿de qué? Gracias a ustedes por la consideración. Ya igualmente.